Buen día, ¿cómo andan? Sí, domingo, ya lo sé. Tengo un ratito ahora que quiero, así avanzamos en el punto 1 de la lectura. Ya hice ejercicio. El domingo aprovechamos que se arranca un poco tarde, hoy en la casa. Y primero vamos a entrar un poco en la parte histórica, que está buena. Así, bueno, vamos a leer. Voy a saltar las notas, porque las notas son buenísimas, son del maestro Binder, pero siempre los salteo para hacer un poco más fácil y vivo la lectura. Así que, primera parte dice, ¿por qué cuesta tanto esfuerzo establecer un litigio adversarial en la región? Las bases políticas del proceso penal latinoamericano. Punto 1.1, la dificultad de establecer en la práctica un modelo de justicia republicano. Y dice, si no se puede hablar de estrategia de casos penales, herramienta de litigio, ni ninguna otra habilidad propia de un proceso adversarial sin tener presente el contexto político y cultural del espacio territorial donde se focaliza el estudio. Todo documento que pretenda hacer pie e impactar y transformar la práctica judicial logrando una mejora en el litigio debe comenzar mínimamente por comprender el proceso histórico de conformación de las bases políticos constitucionales del proceso penal, bucear las causas que provocan que se litigue de una u otra manera para luego generar los mecanismos de cambio. Si miramos un poco la historia del sistema penal en la región, no sería atinado afirmar que por estas tierras ha entrado en crisis el sistema de justicia. No sería correcto sencillamente porque para que un sistema de justicia entre en crisis es preciso que, en alguna oportunidad, haya sido eficaz y respetuoso de las reglas mínimas fijadas constitucionalmente y de los derechos de los involucrados. Al contrario, el sistema de justicia en nuestra región fue pensado y elaborado a espaldas de las partes, procurando el interés del poder y el que quedó oculto tras las 1001 formas procesales complejas elaboradas a tal fin, como antídotos sofisticados contra los derechos del pueblo, observado esto como no soberano, sino como súbdito del rey. De la mano de esa finalidad oculta, se procuró acentuar un marco teórico conceptual encriptado, bien alejado del saber del lego, sobre el modo del funcionamiento de la justicia, como si se tratase de una ciencia o un estudio aséptico. Así, la práctica ha quedado muy lejana a la teoría constitucional, al fracasar todo el intento por fortalecer los valores y principios de minorías y por ende dificultando la construcción de una nueva conformación social. Yo voy tomando agua, también traje servilleta, porque acá en esta parte va a hacer calor un ratito. Ahora vengo de correr un poco. No hay dudas que el proceso penal es una excepción del poder. La selectividad del sistema, la forma que se lo espera, las reglas para arribar a la verdad y la forma de adquirir conocimiento son algunas herramientas de que se vale el poder para discrecionar el sistema penal y la violencia institucional. Como bien señala Ferraioli, el juicio penal es un saber-poder, ya que conjuga conocimiento y decisión para legitimar o no el ejercicio de esa violencia. La forma de arribar a la verdad, que legitima la aplicación de violencia estatal, es parte importante de ese poder. El sistema inquisitivo imperante tenía clara conciencia de ello. Eraizado en estas tierras, luego de 5 siglos de vigencia, tuvo el suficiente poder de fuego para dificultar la tarea de desterrar esas prácticas. En nuestro caso, sentar la base dogmática del litigio penal en América Latina no ha sido una tarea sencilla, y mucho menos lo es afianzar ese soporte teórico en la práctica del sistema judicial. El establecimiento de un sistema penal democrático republicano en la praxis, acorde con los firmes postulados constitucionales de nuestras jóvenes naciones, sigue siendo una preocupación abordada, pero a su vez un trabajo inconcluso, lleno de marchas y contramarchas que dificultan su rumbo. El modelo inquisitivo, hegemónico en Europa desde comienzos del siglo XIII, del siglo XIII, heredado por imposición de las colonias americanas, dejó una profunda huella cultural, aunque más de una huella, diría un estrado cultural, que aún cuesta borrar, que impacta fuertemente en las prácticas sociales y judiciales, ya sea desde los primeros modelos procesales mixtos de la región, que aún mantienen vigencia, o los nuevos sistemas adversariales latinoamericanos, sean estos de primera o segunda generación. Acá debe citar 23, no sé si citaba, esto lo leímos, las generaciones lo vimos en el tomo 5, creo, de Binder. Las notas son buenísimas, pero si vamos a leer las notas no vamos a llegar, se va a dificultar mucho el transmitir el mensaje. Seguimos.
Perdón, Dice, no fueron suficientes los claros y sólidos postulados políticos constitucionales de nuestras jóvenes naciones que, en materia de justicia, aclaran su pensamiento en un modelo acusatorio republicano, al tomar como uno de los principales fuentes la Carta Magna de los Estados Unidos de Norteamérica y el pensamiento ilustrado de la Revolución Francesa, al dejar de un lado el sistema de justicia monárquico español para que las prácticas judiciales tomaran otro rumbo. No se trató de un cambio menor o poco significativo, mucho menos de una edición arbitraria o poco meditada. Representó una ferviente oposición al pensamiento inquisitivo vigente en estas tierras, que fue aplicado de la conquista española a través de la vigencia de las 7 partidas y que aún hoy mantiene, de algún modo, prácticas mediantes, cierta presencia. Implicó la discusión sobre 2 modelos antagónicos de justicia, en la que el modelo anglosajón, a través del sistema acusatorio, arrasaba los valores e ideología republicana propia del pensamiento ilustrado de aquella época y adoptaba la oralidad como una forma de transparentar el sistema judicial y como mecanismo para que las partes pudieran tener un duelo dialéctico e igualitario para resolver sus conflictos y controvertir las pruebas de cargo de la contraria. El modelo civil law en la vieja España y en la Europa continental era su antítesis. Él se inclinaba por un sistema de justicia de corte inquisitivo, con todo lo que ello implica, un modelo oscuro, plagado de ritos que coloca los intereses estatales sobre los de los involucrados en el conflicto. Exactamente, siempre lo que va a hacer el sistema adversarial, que tiene que ver que las partes puedan contradecir, refutar y presentar pruebas, tiene que ver con eso, ¿no? Que en realidad las partes interesadas son las partes y el sistema inquisitivo lo que hace es dejarla de contexto de una guerra de poder, ¿no? de estatal. Así que está. Y leer la parte histórica siempre está buena. Sé que la parte que viene del libro va a ser práctica pura, pero siempre está bueno para comprender la razón, porque si no se defiende una idea sin saber por qué. Y hay una historia todo esto. Es preciso, yo me sigo, espero que ya, no puedo leer adentro porque están todos tranquilos, hoy es domingo, no voy a invadir con el bozarrón. Seguimos. Es preciso comprender que cuando hablamos de un modelo inquisitivo no estamos haciendo referencia pura y exclusivamente a un sistema procesal o normativo, sino antes bien a una forma de concebir y aplicar el poder, a una forma de dimensionar el Estado por sobre los intereses de los ciudadanos, que aún previve entre los pliegues de los aparatos estatales del poder. Se trata de una concepción del poder del Estado por encima de los ciudadanos, el que no guarda racionalidad ni igualdad en su violenta aplicación, ni rinde cuentas en su utilización. En ese sentido, el ordenamiento procesal de base inquisitiva no es más que un fiel reflejo de la concepción política, es un instrumento hacia los fines del Estado, que se ve reflejado luego en una forma de ejercer el poder que traspasa las normas. Esta concepción teórica es la que, a pesar de los cambios realizados recientemente, aún mantiene cierta vigencia práctica. En algún sentido, el bloque teórico propio de sistemas adversariales no logra aún desterrar las prácticas de los sistemas inquisitivos. Si tenía que contar ejemplos, hay muchísimos, ¿no? Acá muchos ejercemos también y sabemos que todavía se mantiene una sin sentido, no quiero decir estupidez porque no quiero... sí, decimos estupidez que es domingo y hoy vale. Esa cosa de poder, y a mí me encanta cuando me choco con eso, porque también es la forma de que nos pone en práctica a nosotros, de poder decir con respeto, con altura, con fundamento, de decir esto está mal, esto no está permitido en el sistema, en la letra de la ley. Y también resaltar, como siempre lo digo, también resaltar lo contrario, cuando hay acciones que son bien acusatorias, bien adversariales también, y que se respetan ese tipo de procesos, yo lo hago ver, me gusta hacerlo demostrar, sea fiscal, sea contrario, no me importa en ese sentido, que no quiere decir que después le dé la razón en lo escrito, ¿no? En lo que está ahí. Porque hay tanto dinosaurio dando vuelta. Claro que iban a pasar muchos años hasta que los parlamentos de cada uno de los estados de la región pudieran adecuar su legislación al modelo abrazado en nuestras constituciones. Pero no por falta de vocación republicana, ni mucho menos por una cuestión de idiosincrasia, costumbres locales o regionales, como se quiera hacer creer, sino que la enorme dificultad que implicó, y que aún cuesta singular esfuerzo, de volver el estramado normativo de un Estado indiano autoritario, plagado de beneficios para la clase social dominante. Como bien señala Binder,
Más titánicos son los esfuerzos por construir una justicia republicana y más estrepitosos los fracasos. Lo que es claro es que la generación republicana de América, al igual que los ilustrados, tenía claro el papel de una reforma total de la administración de justicia, que dejara atrás para siempre las prácticas inquisitoriales. Tenía claro también que esa tarea no era solo una tarea jurídica, sino que era una de las mayores contribuciones a la fundación de la República. Y a veces nos vamos a la historia, y esta semana, si mal no me equivoco, si uno me puede corregir, en Santa Fe se avanzó también, ¿verdad?, para hacer el sistema acusatorio adversarial y el juicio por jurados. Que hablamos de esto como si fuese algo lejano, y también todavía tenemos jurisdicciones donde no tienen juicio por jurados. Y también hay colegas que se respeta también, que puedan pensar distinto, que ponen en duda el juicio por jurados. Y a mí me parece algo que como que puedo entenderlo ahí. Sería bueno también poder rebatirlo. Bueno, sigamos. La falta de la legislación procesal que conformara el modelo acusatorio y republicano que se deriva de nuestras condiciones latinoamericanas, ¿eso yo lo leí? No. Implicó en la praxis judicial no solo el mantenimiento de un sistema autoritario, ineficaz, ritual, secreto y escrito, sino antes bien una merma en la efectiva vigencia de las garantías allí consagradas, y como consecuencia de ello, un menor protagonismo de las partes en el litigio. Qué lindo vientito. Bajo el sofisma del principio de legalidad que pretende hacernos creer que es posible la persecución de todos los hechos y que ello es esperable bajo el principio de igualdad. Se arrogó una oscura selectividad de los hechos más toscos y burdos, afianzado así la persecución de los sectores más vulnerables de la sociedad, al dejar por fuera la persecución de hechos vinculados al poder. Y otra cosa, esta igualdad de armas. Si bien el Ministerio Público Fiscal en Provincia de Buenos Aires, en el sistema acusatorio, va a ser el que tiene la voz sin mando, voz sin mando, por decir una forma, en llevar la acusación adelante, eso no quiere decir que tiene más poder, ¿sí? Que tiene más poder o que pueden sobrepasar a la defensa, y muchas veces hay que, con el buen sentido, la defensa está debilitada en armas, ¿sí? La defensa particular no tiene todo el aparato que puede tener una fiscalía, que es bancada por el Estado también, ¿no? Entonces, eso hay que exigirlo. Cuando hasta en la pavada, cuando vamos a tomar vista, que algunos lugares todavía siguen con la vista, con el expediente físico, si bien está en el SIM, para verlo cómodamente hay que ir a la fiscalía, y que te dejan ese huequito en un mostrador en el costado de todos los expedientes ahí acumulados. Uno tiene que trabajar cómodo, pero no ponerse en papel de rey, sino decir, ¿puedo sentar un escritorio en el costado? Empezamos a exigir esa igualdad. Estoy yendo al extremo totalmente. Hay ejemplos, hay un montón. O esto, cuando lo contaba yo, este apartamento tuve una fiscal en la cual me vino a decir que en tal jurisdicción las reglas la ponían a ella. No. Que sea respetuoso, que sea bueno, que sea de comunicar, no quiere decir que esta arbitrariedad le deje pasar. Y hay que hacerla ver, hay que hacerlo notar. Hay que empezarlo también a ponerlo en práctica. No tengas miedo, que perro que ladra no muerde. Bueno, en realidad están haciendo, hay que hacer valer lo que es el sistema acusatorio adversarial, que es lo que dice la ley. No estamos haciendo ninguna locura, ¿no? Desacomodar un poco en la práctica. Bueno, sigamos. Por el lado de las libertades públicas, la consagración de la garantía del juicio previo, establecida por nuestro constituyente como un requisito de legitimidad de la aplicación del poder punitivo, no tomó su real dimensión hasta, diría yo, apenas comenzando el presente siglo. Históricamente se ha observado a esa garantía fundamental o de primer orden con cierta superficialidad o liviandad, como si cualquier proceso de producción de información, ya sea oral o a través de modelos que promueven el ingreso de información por escrito, sin importar el mecanismo a través del cual fue obtenida, ni si pudo ser controlada, pudiera ser suficiente para darle contenido a una de las garantías más trascendentes en materia penal. Este no tengo un lápiz. Hay un libro que me recomendaron, que tengo que buscarlo, y no me acuerdo ni el autor ni el nombre, pero me acuerdo que me lo recomendó, que ese justamente tiene que ver con esto de la forma de ingresar la prueba, ¿no? Que la prueba sea legal y para que pueda transformarse en verdad, de cada una de las pruebas y la legalidad del ingreso. Así que está bueno, voy a buscarlo, conseguirlo, después le voy a escribir a Pablito a ver si me pasa el nombre, que lo tengo un pendiente. Esta garantía es fundamental, no debe ser observada como
estricto respecto por cualquier trámite o formalidad establecida normativamente para arribar a una condena, sino como un límite infranqueable al poder del Estado. Igual, gracias a Dios, hay un montón de fallos y cuestiones que tienen que ver con esto de descontractualizar un poco ciertas cuestiones. Si por una formalidad se va a dañar una verdad, una libertad, o inocente, hay ciertas cuestiones que son, estoy con la palabra estúpida hoy, ¿no? Pero son inertes, no tienen sentido, o sea, establecer la formalidad por la verdad. Al seguir el pensamiento de Ferraioli, la garantía del juicio previo está basada en una estructura triangular, asegurada por 3 garantías primarias, a saber, la formulación de la imputación, la carga de la prueba en mano de la acusación y el derecho a la defensa que se permita controlar y controvertir toda la prueba de cargo. Vamos a traer con esto, está bueno. Así el pensamiento de Ferraioli, la garantía del juicio previo está basada en una estructura triangular, asegurada por 3 garantías primarias, a saber, la formulación de la imputación, sin imputación no hay caso, la carga de la prueba en manos de la acusación, la que tiene el deber de acusar es el fiscal, si bien la defensa activa puede establecer pruebas en situaciones donde uno toma un rol activo, pero el que tiene el deber y no puede acusar y atravesar esa barrera, tiene que absolver es el fiscal. Y el derecho a la defensa que le permita controlar y controvertir toda la prueba de cargo. Eso también, obviamente que toda la prueba tiene que estar por el control de la defensa, y siempre remarco, uno repite cosas, pero bueno, está bueno, siempre hay gente que se suma nueva, y también que puede tocar en el próximo hecho, porque es algo diario, que es una mala práctica que existe cuando en la parte investigativa, antes de notificar el artículo 60, por ejemplo, que sacan en Provincia de Buenos Aires, o de citarlo a declarar al imputado en primer acto de defensa, se hacen un montón de medidas que ya era suficiente con una medida que habían tomado para poder notificar, pero con esa trampa de que el Ministerio Público Fiscal está juntando pruebas, evidencias para poder acusar o darle forma a la acusación, también esconde el control de la que tenga la defensa de esas medidas, ¿no? Y eso hay que saber plantearlo, ¿no? Cuando a veces veo un IPP que lo notificaron, pero hubo 6 medidas antes para poder notificarlo y no tuvo control, tiene que ser hay que plantear una nulidad, una especie de que al no tener control la defensa hay que saber plantearlo. Solo a través del respeto y pero me hace. Hoy me meto del escenario, ¿no? Seguimos. Solo a través del respeto irrestricto de estas 3 garantías primarias, la garantía del juicio previo cobra real dimensión como un freno infranqueable del poder punitivo estatal. Abrazar la garantía del juicio previo y el reconocimiento del juicio por jurados como una forma de democratizar la justicia y de profundizar los valores del sistema adversarial conlleva una profunda elección entre 2 modelos antagónicos de justicia y un abandono del modelo inquisitivo, por entonces conocido por estas tierras. La garantía del juicio previo implicó un reconocimiento o límite del Estado, consistente en que para imponer una condena penal debe permitir a la defensa, en una audiencia oral y pública, confrontar la acusación como prueba de descargo frente a un tribunal imparcial. Si esto ni hablar en el juicio, también le agrego que en la parte investigativa, un día me gustaría tratar la litigación en la IPP, en la parte de la investigación penal preparatoria, porque también muchos autores y todo le dan que está bien, estoy cuestionándolo, al juicio y al debate, que obvio hay que tener todas las destrezas, pero haciendo un buen litigio en la parte de IPP también podemos evitar el riesgo del debate. Claro que, como sostuvimos la historia, nos mostrará que la vigencia de ese modelo adversarial republicano establecido en nuestra ley fundamental, con pristina claridad, terminó siendo producto de largas y penosas guerras civiles, por muchos años una utopía, y sigue siendo en algunas cosas, una utopía, un camino sumamente complejo de recorrer, que hoy todavía estamos intentando desandar, no sin enormes dificultades. Y veremos también cómo ello repercutió y repercute hoy en día en el manejo y planificación de los asuntos penales por parte de los abogados, quienes se acostumbraron a ser meros actores de reparto en el proceso penal, casi con la única responsabilidad de ser veedores externos de un proceso penal al que no tenían invitación en la producción probatoria. Bien, me gustó esto. No debemos olvidar que a comienzos del siglo XIX,
época en la cual la mayoría de los pueblos latinoamericanos lograron su ansiada independencia y se dictaron las primeras constituciones que abrazaron el modelo adversarial con la garantía del juicio previo, pero estas tierras aún mantenía vigencia la ley inquisitiva española. Esa ley procesal española imperante hasta casi finales de ese siglo, perdón que me trae un poco, con las características ya apuntadas, era incluso anterior y más inquisitiva que en el modelo bonapartista francés de 1808, conocido bajo el nombre del sistema mixto, más que para ocultar sus raíces inquisitoriales, que por una genuina y simétrica mixtura con el sistema adversarial inglés. De allí la inmensidad del cambio cultural, de los laberintos que hubo que recorrer para adecuar la normativa procesal a los postulados constitucionales para llegar al sistema adversarial actual. La renovación discursiva establecida en nuestros textos fundacionales constituye un claro intento por lograr una transformación revolucionaria en el sistema de justicia penal, en el que, cuanto menos, se sentaron sus bases constitucionales. Más allá de los constantes embates que se harán sobre el modelo inquisitivo de enjuiciamiento a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, con el afán de cumplir con la manda constitucional a los países de la región, en líneas generales les ha costado mucho esfuerzo y en tiempo lograr abandonar definitivamente un modelo de justicia que, lejos de ubicar los derechos de las partes, víctima e imputado, en el centro del litigio, mantuvo los intereses del Estado por sobre estas. ¿Estamos? ¿Alguien está ahí? ¿Una manito? Que no estoy el domingo solo. Así veo que hay un par conectados. Igual yo siempre, me preguntan a veces qué días hago las lecturas, por privado, es cuando encuentro el espacio y lo dejo publicado, porque si no entre el trabajo, familia y todo, y los tiempos de uno también, se complica poner algo fijo. Seguimos. La posterior adopción del sistema mixto francés, impuesto en algunos estados latinoamericanos a mediados del siglo pasado, tampoco fue suficiente antídoto para abortar el modelo de una justicia inquisitiva con pensamiento colonial, más preocupada por mantener el control de la aplicación del poder punitivo que amoldarlo a los sueños de nuestros constituyentes. Ese sistema, el mixto, lejos de ser producto de la Revolución Francesa, más bien es un modelo originado en el movimiento contrarrevolucionario que entendió los inexorables cambios que se avecinaban, pero preocupado por mantener los ejes centrales del viejo modelo inquisitivo, buscó paliar los efectos del nuevo diseño. Y esto sigue pasando aún en el sistema acusatorio adversarial, que conste, porque el cambio de nombre no es cambio de resultado, así como las cárceles limpias y sanas tampoco surge su efecto, pasa lo mismo. Vamos en evolución y hay provincias, bueno, yo tuve una experiencia más positiva, además de lo que se aprendió y me enseñaron en la diplomatura en Ucasal, fue haber compartido con funcionarios y con colegas del interior del país, de distintas jurisdicciones que son extrañas porque, digamos, a mí me sorprendió mucho, me quedé como sorprendido en la forma de comunicar, en la tranquilidad, en cómo se ve, en cómo se avanza en el trabajo, y hay un gran avance. Pero en donde se quiere mantener el poder, existe, por más. Yo algún día le voy a leer la recusación que planteamos en este año, que entre todos no fue muy bien, en los fundamentos que usamos y demás, porque está bueno empezar a paliarlo. Uy, ¿ahora dónde quedé? El mantenimiento de la acción penal pública oficiosa, legalidad procesal, aún por sobre el interés de la víctima y el afianzamiento de una investigación penal secreta, escrita, formal y ritual que repercutió fuertemente en el juicio oral a través de la incorporación del expediente judicial como prueba, fueron suficiente antídoto para un vano intento de transformar la justicia en la Europa continental. No solo el Estado mantuvo el imperio del poder penal, no dependía de un tercero víctima ofendido, ya sea individual o colectivo, para la aplicación de la violencia estatal a través de la pena, aunque más no sea la amenaza de su imposición, sino que también se conservaron las formas oscuras y secretas de la investigación, que ingresaban como prueba del juicio oral mediante simple lectura. De ese modo, el juicio oral en los sistemas mixtos terminó siendo más una parodia de oralidad, una oralización de expediente que un verdadero litigio de adversarios, manteniéndose las viejas prácticas del sistema anterior y dejando, nuevamente, a la par de su letrado fuera del centro del escenario. No nos detendremos en este trabajo sobre la historia del proceso, de los procesos penales en sí,
ya que no es la finalidad de esta obra. Más sí debemos destacar que es la historia de los procesos penales la que permite comprender el porqué del rol absolutamente pasivo de los abogados en la planificación de los casos. 5 siglos bajo un modelo inquisitivo, en donde la incorporación de las pruebas al litigio terminó siendo de muy baja calidad, y con un papel secundario de parte de los abogados de la acusación y de la defensa, repercutió y repercute aún hoy en día fuertemente en el modo de que los litigantes manejan su cartera de casos y planifican sus estrategias. La realización de un juicio oral que hunde sus raíces en el sumario policial impactó fuertemente desde el plano cultural, de la forma de ejecutar la prueba y de preparar el litigio. Un comentario con esto que está bueno, que en los sumarios policiales muchas veces van a ver que me pasó en un caso ahora reciente, la semana pasada que lo planteé en la IPP, que elevan el sumario y la policía toma las testimoniales. Y no toda la policía, pero muchas de ellas, las testimoniales que toman son incompletas. A veces, y más cuando hablas de hecho donde puede haber un interés económico aparte, como por ejemplo una lesión leve, grave, donde hay una aseguradora, donde hay algo por medio, hay que tener control ahí, hay que tener control. Cuando se eleva el sumario con testimoniales, y no está mal que el defensor pueda también hacer su investigación previa, de decir, de llamar al testigo, y contar lo que pasó, que todo aquello, qué situación pasó, y vas a ver que hay un montón de información que no está escrita en el sumario. Entonces ahí hay que ofrecerlo nuevo y ampliar, y también para tener la posibilidad de preguntar, según la teoría del caso, que si nos conviene o no, preguntar y tener información que nos va a servir para poder armar esa historia que después vamos a contar, para pedir la libertad o para pedir lo que, según el rol que nos competa. Porque de este lado, lo bueno que tenemos es esto, ¿no? Que el litigante, la mayoría de veces actúa por la defensa, pero también puede actuar por la víctima. Bueno, punto 1.2. Son las nuevas reglas del litigio y la republicación de la verdad en el proceso. Quiero llegar a todo el punto 1. Son estas hojitas. ¿Llegamos? Sí, llegamos. Vamos. Como venimos sosteniendo que el modelo mixto francés, el que se sentó las bases del sistema penal durante el siglo XIX en Europa continental y en América Latina durante gran parte del siglo XX, y que bajo el paraguas del juicio oral mantuvo los paradigmas del viejo molde inquisitivo, al legalizar el ingreso por lectura de todo tipo de información escrita recolectada con cierto secretismo durante la instrucción, pruebas preconstituidas sin control de las partes, actas escritas incorporadas por lectura, confusión de roles en el proceso, jueces con capacidad de producir prueba por fuera solicitada por las partes, bajo el instituto de la instrucción suplementaria, fueron la base probatoria de un juicio oral mixto que se caracterizó por permitir el ingreso de información de muy baja calidad, debido a las permisivas formas procesales requeridas para su obtención. En definitiva, la base del juicio oral en los sistemas mixtos, lejos de cultivar la oralidad como metodología para el control de la información y para fortalecer el contradictorio, prácticamente no se apartó del diseño probatorio inquisitivo. Esto es un sistema en el cual el principio de libertad y amplitud probatoria, conocido técnicamente como free proof, casi no opuso reparos para la adquisición de evidencias, imperando los intereses del Estado que se arropó bajo una supuesta búsqueda de una única verdad, que le fue útil para sus fines de mantener la totalidad del dominio del ejercicio de la acción penal, y como lógica consecuencia, al dejar poco margen a las partes para la elaboración de una estrategia del caso. Imaginen si estás pidiendo ahora lo que fue hace un rato corriendo, ¿no? Y corre vientito, ¿no? Bajo la falsa premisa de que la única finalidad del proceso penal es la averiguación de la verdad sobre lo ocurrido, una suerte de finalidad unidireccional sumado a la asunción betameniana de que el objetivo fundamental del derecho procesal no es otro que el ser garante de la correcta aplicación del derecho sustantivo. O sea, que esto es un bloque teórico conceptual que perdura en el tiempo. Perdón que la di medio trabado, pero estoy pensando que una cosa que es, cuando tenemos, bajo la excusa esta de buscar la verdad, el sistema inquisitivo
rompe reglas, ¿no? Rompe reglas y está ahí. Y el sistema acusatorio adversarial va a ser el sistema de garantías, lo que va a basarse y va a ser la base de todo. Entonces, y este sistema de garantías, repetimos, no tiene que ver con querer ayudar al imputado o al culpable, tiene que ver con defender la inocencia y con respetar nuestra historia de que tantos inocentes fueron condenados, procesados y demás. Sigamos. Como consecuencia de ello, hola Doris, buen día. Como consecuencia de ello se procuró mantener en el proceso penal una metodología o sistema natural de conocimiento propio de la epistemología general, desplazando la idea de imponer límites a través del derecho probatorio que prohibieran, mediante regla de exclusión, aquella información que no resulte confiable o que afecte intereses considerados superiores. Se podría decir que los límites impuestos a la prueba bajo estos modelos procesales fueron más bien excepcionales o insignificantes, sustituyéndose las reglas de exclusión o inadmisibilidad propias del modelo anglosajón por la de valoración de la prueba. Y seguimos, Se podría decir que los límites impuestos, igual eso es el comentario que agrego yo. Bueno, a mí leer de esta forma, yo estoy leyendo aparte cuando puedo, tengo un espacio, últimamente con el laburo y arranco todo el año full. Leer a mí en los vivos, además de compartirlo, y está bueno, también me sirve para enfocar la lectura. A veces pasa que a veces cuando estás leyendo solo, en silencio, que a veces un párrafo y la cabeza se había disparado. Entonces así me pasa ahora leyendo que se me van corriendo ejemplos, pero por lo menos son ejemplos conectados con la lectura. Así que también esto es una doble... A que le sirve, a mí me sirve un montón. La idea que subyace a esta división del sistema es que el buen juez podrá distinguir qué información proviene de las pruebas, merece credibilidad y cuál no. Y también el litigante, ¿no? De ver cuando el funcionario se puede pasar de largo, una prueba, un testigo que son sobreabundantes y no conduce nada, también uno tiene que plantearlo. No ha pasado en una causa que está vigente todavía en Matanza, que lleva una lista de testigos que no aportaban información. Y en esa oportunidad nos opusimos y la fiscal dio lugar a suspender las audiencias, ¿no? de testimoniales. Como que en realidad cuando uno ofrece prueba en la IPP tiene que mencionar cuál es la utilidad y pertinencia. Tampoco hace falta desarrollar un super fundamento. Perdón que se está volando algo. Ahí está. Pero sí tiene que mencionarlo. Y la fiscalía también tiene que pedirlo, sin ser arbitraria en el sentido de poner que su criterio no sea pertinente, sino si uno lo justifica y el litigante le está diciendo por qué, hay que darle lugar. Dejé. La falta de un desarrollo más sólido y confiable de la teoría de la prueba, que derivó en la norma apertura para el ingreso de la... Otra vez, recalculando este párrafo. La falta de un desarrollo más sólido y confiable de la teoría de la prueba, que derivó en la enorme apertura para el ingreso de prácticamente cualquier información al juicio, no debe ser visto como una causa en sí misma, sino, antes bien, como una consecuencia del papel que, en los sistemas inquisitivos, se le dio a la verdad, que no fue modificado bajo el ropaje del modelo mixto francés. En el sistema inquisitivo declaraba estar seriamente comprometido con la verdad, aunque los mecanismos para su obtención, por la falta de control sobre la calidad de la información y la falta de imparcialidad de un jugador, estaba fuertemente interesado en su búsqueda, fueran sumamente deficientes. Proceso penal y verdad eran dos caras de una misma moneda. No se concebía prácticamente una distinción entre ambos conceptos. El proceso penal inquisitivo estaba orientado exclusivamente en la búsqueda de la verdad como un fin en sí mismo, y no como una meta garantía, un límite infranqueable del Estado para imponer una pena. De allí que el concepto de verdad, tal como se lo entendió en el sistema inquisitivo, y que fue mimetizándose para mantenerse con cierta fuerza en el modelo mixto francés, haya sido dañino para el proceso penal, y deba combatírselo hasta ubicarlo nuevamente en lo que debió ser, una meta garantía, en el sentido que solo cuando los hechos sostenidos en la acusación tengan fuerza de verdad corresponderá dictar una condena, más no como una finalidad en el proceso penal.
Y estas escalas se van... Buen día, Fabi. Y estas escalas van superándose también en lo que debe primero. La primera superación que debe tener en la acusación es juntar el grado de sospecha para hacer el primer acto de defensa, que es la declaración del imputado. Mal llamado indagatoria. Yo cuando ponen por los litigantes que decir indagatoria, dejemos usar esa palabra, no es más indagatoria. La declaración del imputado es el primer acto de defensa, donde, si se niega a declarar, tampoco puede ser tomado en su contra, pero a la vez, va a ser el primer acto para llegar a esa instancia, ya el fiscal tiene que tener un grado de sospecha de un grado. No el mismo grado de sospecha que tiene que tenerlo para elevarlo a juicio, que tiene que estar con más contra, la acusación tiene que tener más filtros para poder superar ese control, porque el control va a ser de garantías. Bueno, creo que dejé acá, a ver, vamos a leer si no vemos. En el nombre de la verdad, la Inquisición no tuvo reparo ni límites en la imposición de la tortura. En el nombre de la verdad, no hubo frenos en aceptar actas policiales fraguadas, repletas de falsa información que eran luego incorporadas por lectura y permitieron un poder absoluto de la fuerza de seguridad sobre la ciudadanía y generaron los estereotipos criminales que el poder penal se ocupó en captar y perseguir. Y en el nombre de la verdad, se aceptó que los jueces se conviertan en acusadores y se ocuparan de traspasar esa investigación secreta y escrita a un proyecto de sentencia que solía estar preparado incluso antes del inicio mismo del debate. Bien, Ruga, bien, Gonzalo, me gustó esto. Por eso hay que tener sumo cuidado al definir las bases del proceso penal y dar ubicación real a la búsqueda de la verdad. Por eso, cuando el litigante, si va a tener miedo, no litigue. Si va a tener miedo del aparato, no te metas, porque detrás de la defensa, del litigio, o de la defensa está la inocencia o libertad de una persona, y cuando estamos por la víctima está la verdad de poder fraguar y conseguirle un poco de paz a su vida. El rol nuestro es más importante de lo que hay. Tengo un libro que no lo abrí, ni lo abrí todavía, que habla la parte de la defensa, es enorme, así que puede llegar a ser uno de la próxima lectura. El modelo inquisitivo. Quería contar, hoy iba a hacer una historia hace un rato, después lo voy a contar. Que me lo privé, quería contar algo. Estos días compartí un poco los títulos y lo que fuimos armando la oficina. Y me acuerdo de una situación, una anécdota que me gustaría compartir, después una encuesta si lo escuchan, que fue de mi época oscura, de todo lo contrario, de mi preparación en la secundaria y demás, del extremo. Sí, después lo voy a compartir, que es algo que lo hablé, ni en el libro lo escribí esa situación. Así que después si... no, porque esto es el objeto de este vivo, tiene que ser otra cosa. Que se va a abrir. Y tiene que ver, tiro el título, que no lo cuento como orgullo, después lo voy a contar bien. Yo en mi época anterior a internarme, muchos, no sé si los calculos saben ya todo el mundo, pero yo a los 16 años decidí por mi cuenta propia internarme en una granja de adicciones, ¿no? Y he dejado de estudiar, un desastre la vida que llevaba en ese momento. Por eso necesitaba más abogado que ser abogado. Ni se me cruzaba por la idea de ser abogado. Y una situación, un día del colegio, que ese día dije, no, esto está mal. Y cuando veo el noticiero, que se lee como algo novedoso, que es armas o drogas, cosas que puede haber en el secundario, y yo lo recuerdo que hace más de, voy a cumplir 41, tiene 16, saquen la cuenta, ya pasaban esas cosas. Pero bueno, después le voy a contar, porque está bueno contarlo, no como decir, qué pillo, lo que viste, sino ver también, y siempre digo, si pude, se puede. Si pude, se puede. Y también está bueno, hay muchos pibes que a veces, que está bueno escuchar ese mensaje. Volvamos a lo nuestro, que es la lectura de esto. Arrancamos con el párrafo siguiente, porque ese modelo inquisitivo, preocupado por la obtención de la verdad, ingresa en el molde mixto al suavizar sus formas. Ya no habrá mecanismos de tortura para la obtención de la confesión, pero manteniendo su indemne finalidad y su seguimiento. Ahora me distraje con lo que conté, porque me acuerdo hay tantas situaciones de abuso de poder que sí, hay un mundo tan marginal, tan invisible que no está al alcance de los ojos,
el mío está aún ejerciendo derecho penal, que uno escucha tantas cosas, ¿qué pasa? Sigamos. Así el proceso mixto mantuvo la búsqueda de la verdad como un fin en sí mismo. De allí que la figura del juez, tanto instructor como de juicio, esté comprometida seriamente con la verdad, esté preocupada por su obtención, se esmera por averiguarla, lo que lleva a tener un rol proactivo en su búsqueda, produciendo pruebas en forma independiente de la intención de las partes, interrogando al testigo y realizando instrucciones suplementarias cuando, a su juicio, la investigación no fue sólida ni completa. Las partes en ese proceso asumieron sumisamente un papel secundario, como una suerte de rol natural, debido al peso, importancia y lugar que mantuvo la búsqueda de la verdad en el proceso. No debiera llamarnos la atención que el defensor sea considerado en ese entonces como un auxiliar del juez, con límites y muy marcados en su rol. Es cierto que el contenido de la teoría de la prueba sufre una mutación entre el sistema inquisitivo y el mixto, no solo de las formas admitidas para obtener la información, ya que la confesión no será aceptada si no es bajo determinados presupuestos, sino también en cuanto a la valoración de la prueba. Eso también, cuando sepamos que toda mención que hace el imputado en comisaría y demás cuestiones que pueda darse no son válidas para el ingreso al proceso, ¿sí? Porque está invisibilizado de lo que es, de cómo se obtuvo esa verdad. Así que también, es más, cuando ingresa del sumario policial a una confesión de parte, por llamarlo de una forma, ni siquiera tiene que ser agregada. No suele pasar, por lo menos yo no vi tanto en la práctica, sí vi otras cosas en los sumarios policiales. Esto de los testigos, véanlo, téngalo siempre presente que nombré antes. Sigamos. Es cierto que el contenido de la teoría de la prueba sufre una mutación entre el sistema inquisitivo y el mixto, no solo de las formas admitidas para obtener información, ya que la confesión no será aceptada si no es... Yo lo leí esto, perdón. Pero también lo es, en la base probatoria se mantuvieron indemnes, en cierto punto. La forma de obtener información en el juicio oral siguió siendo de muy baja calidad, poco confiable, y el rol de las partes en su obtención absolutamente secundario y prescindible. Ni hablar cuando se quieren plantar pruebas y eso, ¿no? Sin control. El principio de amplitud probatoria vigente en el sistema mixto siguió aceptando la incorporación por lectura de las actas labradas durante la etapa de la investigación, donde el control sobre la información obtenida es casi una utopía y donde el juez de instrucción tiene un rol protagónico en la adquisición de la información que, por arte mágico de su oralización en audiencia, devendrá en prueba. En la apretada síntesis, el rol del juez, preponderante en la adquisición de conocimientos, no permitió a las partes tener una visión estratégica del caso y decidir cómo presentar un relato de manera persuasiva, ya que no tienen el control sobre el qué y el cómo incorporar información al proceso. No es una decisión que esté entre manos sencillamente porque el concepto de verdad en estos sistemas es superior a sus propios intereses en el caso. Relacionándolo con Binder es la garantía del hecho, que lo vamos a encontrar en el tomo 5, que es importantísimo eso de lo que te tiene que guiar en la verdad respecto al hecho. Y por otro lado, este formato de prueba escrita abortó las pretensiones republicanas del procedimiento penal, al establecer un sistema que no permite a las partes tener un control sobre los actos del gobierno, ya que no pueden controlar la producción de información obtenida sin su participación. Al contrario, el sistema adversarial que empezó a implementarse en la región en los últimos 20 años comenzó un proceso de edificación y teorización de las bases republicanas del proceso penal, al imponer un mayor rigor en el control de la información que se pretende introducir como prueba del juicio oral. Así desliga al juez de la función. Eso también tiene que ser la forma de enseñar derecho penal. Tiene que empezar a usarse espíritus jóvenes en la docencia. Espíritus jóvenes no me refiero por la edad, sino también porque hay un montón de docentes que ya tienen una recontra experiencia y que tienen mentalidad ya modernizada, ¿no? Lo que es no dejarse absorber por las prácticas contaminosas judiciales, ¿no? Que hay que tratar de salir de ahí. Y porque es difícil, cuando te distraes un poco te empieza a absorber. Nunca una actividad probatoria puede ser absolutamente neutral. Por ello, tanto el contradictorio como la imparcialidad son consideradas garantías de verdad. Como señala Binder, en el sistema adversarial se produce una mutación sobre el concepto de verdad. Este sale del rol de la finalidad del proceso penal y pasa a ocupar uno de meta de garantía. Esto que hablamos al principio.
Y aparte de esta forma, con la calidad de la prueba que se introduce, fijando en las garantías del sistema de garantías y todo, vamos a tener primero que la verdad va a ser una verdad cierta, no confusa. Entonces, y de esa forma las partes del proceso, tanto al imputado le va a caber una debida pena proporcional al hecho cometido, y la víctima también va a tener una justicia más sana, verdadera, ¿no? Cuando estos filtros de conseguir la verdad, estas garantías, no hay que verlas como un estorbo, ¿no? Al contrario, es como una forma de que haya una justicia de calidad. Así desliga el juez de la función de averiguar la verdad, pero para mantenerlo imparcial y generar un escenario de control horizontal de las partes sobre la información presentada en el juicio. Como bien sostiene Ferraioli, interrogar no puede ser un acto puramente neutral. Esto es... un poquito de vientito, qué lindo. Nadie puede ser absolutamente imparcial si tiene como función buscar la verdad de lo ocurrido. Tal cual, porque si tenemos una verdad construida sin ver la prueba producida, ya vamos con un prejuicio y eso saca la imparcialidad, ¿no? del juez o del jurado. Nunca una actividad probatoria, por ello, tanto el contradictorio como la imparcialidad son consideradas garantías de la verdad. Como decía el socialismo, el juez debe exigir la verdad en cada uno de los postulados de la acusación para arribar a una condena y habilitar la aplicación del poder punitivo. Solo cuando arriba a la verdad de cada uno de los postulados de la acusación está legítimamente habilitado para autorizar la aplicación del poder punitivo. Este nuevo bloque teórico del derecho probatorio centrado en la producción de información de las partes se encuentra afincado en la verdad como garantía. Esto es, ya no como una búsqueda por parte del juez, sino como una exigencia para arribar a la verdad. La construcción de la verdad de una hipótesis a través de un complejo entramado de filtros de admisión, producción y valoración probatoria requerirá de arribar a determinado estándar probatorio que, en el derecho penal, se encuentra definido bajo el criterio de más allá de toda duda razonable. Ya esto hemos leído bastante porque también, bueno, vamos, sigamos. Luego nos detendremos en su determinación, aunque bajo ciertos límites ya este libro no tiene por finalidad debatir sobre la mejor forma de determinar objetivamente un estándar probatorio. La fijación de este estándar para arribar a una condena, ya sea que hagamos la referencia a la sana crítica racional, más utilizada en el civil law, o en la mayoría, más allá de toda duda razonable del sistema anglosajón, responde a las reglas jurídicas que el jugador, juez o jurado deben aplicar en su razonamiento. Estas reglas jurídicas no epistémicas establecen cargas, presunciones y estándares de prueba que deben ser utilizados en el razonamiento probatorio. Así se establece que la carga probatoria se encuentra en cabeza de la acusación. A ella exclusivamente a quien complete acreditar la culpabilidad del imputado y no a este su inocencia. Igual, obviamente, en la práctica, cuando tengamos elementos y evidencias para probar su inocencia, hay que hacerlo. Hay que hacerlo igual. Sigamos. Si no me distraigo, no va a alcanzar el tiempo del vivo. No importa si la versión prevalente es la acusación, puesto que, si no puede descartarse la hipótesis alternativa de la defensa, entonces corresponderá su absolución. Artículo 318, si no me equivoco, es el 308 de la declaración del imputado. Yo hablo siempre de provincia de Buenos Aires, sé que somos de distintas provincias, pero bueno, para tener en distintos artículos el tema acusatorio adversarial es lo mismo. Entonces, cuando se tildó, me queda poca batería. Cuando el imputado decide declarar, decide hacer su teoría del caso o su hipótesis del caso y ponerla, el fiscal está obligado también, por el artículo 318 lo dice, es a descartar la alternativa o fundamentarla por qué no va a tenerla en cuenta. Y no ese dicho que es autoritario que nos dice
Dice, los dichos del imputado es un mero acto defensista. ¿Qué mero acto defensista? Fundamentámelo por qué es un mero acto defensista. Entonces, si vos me estás fundamentando que sí que no haya lugar por tal y tal evidencia, por tal cosa, está fundamentado. Pero ese renglón no es suficiente para poder a pasar a la etapa siguiente. Sigamos, me enojo si no. No importa si la versión prevalente es de la Corte de Jardí, estas dos afirmaciones provienen del principio de inocencia que, sumadas a la garantía de imparcialidad del tribunal, publicidad y control de la prueba, contradicción, comportan el bloque teórico del sistema adversarial. Y si ese bloque teórico, al que provoca que las partes deban tener una visión estratégica del proceso penal y cobren un rol protagonista en el escenario de los hechos que se derivan de la prueba del juicio oral, no solo en cuanto a la selección de los medios de prueba que pretende introducir al juicio de admisión sobre la prueba, sino también respecto de su contenido y la forma persuasiva en que, a través de aquellas, se presentarán sus hechos en el proceso, juicio de producción probatoria, y como deben ser valorados de una forma objetiva y racional, juicio de valoración probatoria. Creo que luego de 5 siglos de cultura inquisitiva, aún los abogados les cuesta asumir este nuevo desafío y presentar los hechos de manera estratégica, lógica y persuasiva. Yo creo que sí, llegamos más que nada por la batería, porque estáis tirando el arma. Como decíamos al inicio de este capítulo, sentar la base del litigio en un sistema adversarial no ha sido una tarea sencilla en la región. Se ha requerido una evolución normativa de los códigos acusatorios que, de a poco, fueron sentando las bases republicanas del sistema penal y pasaron de los primeros modelos acusatorios, códigos acusatorios de primera generación, que se limitaron a colocar en manos de la acusación el ejercicio de la acción penal y a establecer el juicio oral como una etapa central en el proceso, a los más recientes códigos de segunda generación, que fijaron reglas más estrictas para la incorporación de la prueba en el proceso penal. Así, a pesar del principio de libertad y amplitud probatoria que rige nuestros códigos, Free Proof, ese principio no encuentra aplicación absoluta, sino que está limitado por reglas jurídicas, Rules of Evidence, mi inglés no es muy bueno, así que permiten la exclusión de cierta información por diversos motivos. Emparentándonos en los sistemas anglosajones, cuya raíz surge de la base constitucional republicana de nuestros estados, se comienzan a elaborar reglas más precisas y estrictas que limitan la posibilidad de adquirir cualquier tipo de información en el juicio oral y que a su vez devuelven el protagonismo a los abogados en la forma de producir la información en juicio. Solo la información que supere cierto estándar normativo de calidad y que permita un genuino contradictorio podrá ser presentada en juicio. Esa es, pues, la función del juicio oral, generar un litigio limitando el acceso a la información que se supone, pero que no supere cierto estándar de calidad. Y como consecuencia de ello, los abogados cobran un rol protagónico. Deben seleccionar qué porciones de información presentarán en el juicio para elaborar un relato persuasivo, una historia, y cómo lo harán, con límites muy precisos en cuanto a las formas de adquirir, conservar, producir y controlar los diversos medios de prueba. Esto lo marqué, a ver, vamos a ver este párrafo que lo puse entre corchetes. Algunas limitaciones normativas de las pruebas obedecerán a la calidad de la información que se pretende incorporar. Por ejemplo, la falta de control de lo producido durante la investigación, falta de acreditación de un perito, testigos de oídas, etc. Otras obedecerán a los intereses o valores que están en juego y que el legislador considera superiores al descubrimiento de la verdad. Por ejemplo, prohibición de un testigo de declarar contra un familiar bajo determinadas condiciones. Otros casos serán porque no guardan relación con el objeto procesal, evidencias que resultan irrelevantes y que pretenden generar un prejuicio en el juzgador. Otras a la afectación de determinadas garantías constitucionales, pruebas ilícitas. Y también está cuando va a ser testigo o un familiar, como decía acá el ejemplo de Gonzalo Ruda, o también cuando va a ser un profesional que se levanta ese secreto profesional, por ejemplo un psicólogo y demás, que ese control también tiene que ver que si vamos a querer ingresarlo como prueba a favor de ver que todo esté prolijo en el acta, para que no sea después rechazada. Punto 1.3 es la última. ¿Llegamos? Sí, recuerdo llegamos. La construcción de una matriz adversarial.
Si las constituciones latinoamericanas y los tratados internacionales fueron bien claros en fijar el núcleo de principios básicos vinculados a la garantía del juicio previo, y la realidad opera en un sentido inverso, esto es, con una clara afectación de tales postulados, no tendría sentido continuar trabajando en una dirección de conceptualización que no logra transformar el eje sobre el cual se desarrolla la praxis judicial. De nada sirve hoy en día realizar un enfoque sobre el juicio oral de una visión teórico-conceptual que no se embarre en la realidad, en cómo operan esos principios. Los principios constitucionales primarios que dan contenido al juicio y legitiman un eventual castigo son un predicado que necesita ser constituido más allá de la información. Esto también tiene que ver con la responsabilidad, ¿no?, del litigio, de poder presenciar inspecciones oculares, de ir al lugar del hecho y demás. Es preciso abandonar todo enfoque teórico sin pretensiones de hacer pie en las prácticas judiciales, en definitiva, dan contenido a estos principios. Perdón si estoy apurado porque no quiero que se apague el celular. A lo largo de estos años hemos sido testigos de una franca desconexión entre los principios del debido proceso legal postulados en el bloque constitucional latinoamericano y cómo ellos operan de una forma incompleta en la práctica cotidiana. Nadie discute hoy en día, por ejemplo, la vigencia del principio de contradicción, de la necesidad de un tribunal imparcial, pero las normas prácticas y el plano cultural operan desalentando su efectiva vigencia. Jueces que conocen casi de memoria el escrito del expediente, que reciben información por fuera de la audiencia, que interrogan testigos aún son parte de nuestra práctica forense. Así, se pregona la vigencia de los principios de imparcialidad, contradicción y publicidad del juicio, como método de aplicar una pena, pero no tenemos ni normas ni prácticas adecuadas que garanticen tales principios. La distancia entre el ser y el deber ser rubricado por las normas superiores es abismal. Se hace preciso profundizar, en clave de reforma, en nuevos ejes o planos de debate para que los principios primarios del juicio oral cobren una nueva dimensión. Si en clave zafaroniana debemos definir que el estado actual del juicio oral diría que se encuentra en un punto intermedio entre el pleno Estado de Derecho y un modelo autoritario. En algunos casos se ha logrado avanzar claramente a un diseño genuinamente adversarial, aunque con alguna deficiencia de la calidad del litigio. En otros transitamos por sistemas inquisitivos y en el medio deambulan modelos híbridos que tienen elementos de uno y de otro diseño. Si intentamos descubrir cuál es la razón, o mejor dicho, una de las razones principales de las que nos sigue costando tanto esfuerzo aún los sistemas adversariales, concretar un juicio oral con un genuino control de partes, que no aleje definitivamente a ese diseño de un juicio de base autoritaria, como el sistema mixto de enjuiciamiento, diría que no se trata de un problema normativo en sí, sino antes, bien, un duelo de prácticas que no terminan de ajustarse a las bases republicanas y democráticas del Estado de Derecho. Yo diría que es un tema cultural judicial, ¿no? Como señala Binder, toda nueva práctica que surge como una norma de actuación de nueva legislación debe desplazar a una vieja práctica y debe contar con la suficiente fuerza para hacerlo. Para que una nueva práctica desplace la vieja práctica del juicio oral, del diseño inquisitivo o morigerado o mixto, se precisa apartarnos de la epistemología inquisitorial y comenzar a construir un marco teórico de epistemología adversarial. Esa responsabilidad, agrego un mini parrafito, es de todos, no solamente del funcionario público, del acusador o del juez y los empleados judiciales, también tienen que ver con la función nuestra. Ya termino. Por ello, en primer lugar, necesitamos comprender acabadamente que la base teórica de la epistemología inquisitorial está concentrada en la figura del juez como órgano encargado de la búsqueda de información, necesaria para poder aplicar la violencia estatal pena por una infracción a la ley. En ese diseño epistemológico, las partes no pueden ser más auxiliares que le acercan al juez varias hipótesis e información al que deben procesar para arribar a la verdad, como única, intangible y revelada. De allí las enormes potestades. ¿Calor? Bueno, me quedo nada. Ya terminamos, De allí la enorme potestad del juez en materia probatoria, entre otras la posibilidad de realizar una instrucción suplementaria, citar testigos no ofrecidos por las partes, interrogar a los testigos de estas. Su misión de descubrir una única verdad,
la presidencia de las partes, la necesidad de que toda información ingrese en el juicio oral, teoría betamañana, no me sale la palabra, y aspectos estos ya cuestionados en el presente trabajo. Por el contrario, vamos, llegamos. El diseño epistemológico adversarial parte desde una concepción diametralmente opuesta. Se concibe el juicio oral como un conflicto de partes, juicio primario, en oposición a la visión de la infracción de la ley, conflicto secundario. Es así donde, frente al fracaso de soluciones de menor contenido de violencia entre las partes, a veces por existir intereses superiores que impiden a las partes arribar a un acuerdo, excelente, a veces por la falta de acuerdo entre estas, el juez eventualmente aplicará una pena, institucionalización de la violencia, dándole la función de verdad de la hipótesis planteada por la acusación en el juicio. Contrariamente, el diseño inquisitorial, la epistemología adversarial construye el conocimiento a través de las partes, potenciando así la contradicción y la imparcialidad. Son estas, y no el juez, quienes deben producir información, y corresponde a aquel exigir la verdad al acusador en cada uno de los hechos que componen la acusación. Sí, de lo que se trata es aplicar la violencia estatal. Para que las partes puedan asumir su verdadero rol en el proceso, es preciso construir un modelo de juez que, a diferencia del diseño inquisitorial, no se entrometa en la labor probatoria de las partes. Precisamente, otorgándole al poder de las partes, puede situarse como extraño, esto es, ajeno a los intereses presentes en el conflicto y que interviene para mediarlo desde la exterioridad. Claro que este cambio no es sencillo. Hemos observado como sobre la espalda de los jueces se han depositado funciones muy alejadas de lo jurisdiccional, degradando su función. Claro, el juez debe mirar el partido, ¿no? Debe mirar el partido y, bueno, en el caso del jurado, sí, controlar las reglas del litigio. Y ahí se ve mucho más, capaz en el juicio por jurado, donde se ve muchísimo más el rol, el técnico del juez. Pero no me quiero ir por las ramas, y terminamos. Comprender cabalmente esta diferenciación de primer orden es lo que permite construir luego la diseño y trazado fino del juicio oral con formas que fortalezcan los principios de contradicción, imparcialidad del tribunal y publicidad de la audiencia. Por el contrario, si no rompemos con esta lógica de comprensión del campo del proceso penal, difícilmente los operadores logren interpretar adecuadamente su función y rol, y más complejo aún resultará contar con normas secundarias y prácticas adecuadas que puedan quebrar la lógica epistemológica anterior. Para la epistemología adversarial resulta vital que el juicio oral, concebido como un acto independiente, sea la etapa central del proceso, no en el sentido de que todos los actos deben ser resueltos en esta etapa, sino antes bien bajo la lógica de que el Estado debe tutelar y garantizar adecuadamente los principios constitucionales del proceso penal en una audiencia única que se baste en sí misma. Lo que queremos afirmar con la centralidad del juicio oral es que nadie puede ser sujeto a una pena como condenado, sino un juicio previo rendido bajo determinadas condiciones mínimas, bloque de convencionalidad del juicio, aunque los abogados usualmente miremos para otro lado cuando las garantías son violentadas y toleramos prácticas aberrantes para el Estado de Derecho, que no hacen más que deslegitimar el poder penal y reducir la racionalidad de nuestro ordenamiento jurídico. El juez de instrucción y el expediente deben ser considerados como depredadores del diseño epistemológico adversarial. Este párrafo también lo marqué, vamos a ver. Salir de la epistemología inquisitorial y pasar a un modelo de construcción puramente acusatorio no se consigue con una transformación normativa de la noche a la mañana. Si hay algo que nos enseñó este proceso de transformación del sistema penal operado en los últimos 30 años, es que las prácticas requieren de algo más que cambios normativos. Eso que venimos hablando también con tantos cambios que se están proponiendo. Ellos son necesarios, sí, pero no suficientes. Es preciso comenzar a construir un nuevo corpus teórico que ayude a torcer el peso central de la adquisición, plagado de procedimientos y trámites que trasluden un sesgo autoritario. Cambio de cultura, que eso se hace con capacitando al personal, a la parte privada y todo un poco. En definitiva, de lo que se trata de abandonar es la visión meramente teórica de los principios de primer orden, de imparcialidad del tribunal, contradicción y publicidad. Ellos no existen de forma pura y acabada por su mero reconocimiento constitucional, sino que las reglas y las formas del juicio oral que los contiene y define su contenido.
Mientras no trabajemos en las reglas necesarias para potenciar su vigencia, el juicio oral naufragará entre principios sin práctica y prácticas sin principios, aún bajo una matriz epistemológica adversarial. Les voy a compartir un fallo que separé ayer, que no lo publiqué, lo publicaré mañana, que tiene que ver con esto, ¿no? Hago cosas básicas de la defensa que están recontra escritas y siguen pasando. Así que bueno, por lo vemos. Sigamos. Último párrafo. Sí, último párrafo. Pausemos. Tenemos que tener presente que la construcción de la información en juicio tiene singulares dificultades y por ello es importante la epistemología adversarial, donde ambas partes construirán sus relatos y el juez, al no entrometerse en funciones probatorias, tendrá absoluta imparcialidad para construir su decisión. Debemos tener presente la dificultad existente en la construcción de la información. Las reglas propias de los procesos anglosajones están destinadas a evitar que la información que se obtenga en juicio a través de la oralidad sea de baja calidad o prejuiciosa. Por citar un ejemplo, son conocidos los riesgos o márgenes de error que surgen en la prueba testimonial. Por empezar, se trata de información parcial, que proviene de una fuente de información, testigo que codificó algo que sucedió. Quería contar una situación con esto, pero también lo voy a contar aparte de la lectura, para que no quede perdido en otras partes. Vamos otra vez. Por citar un ejemplo, son conocidos los riesgos o margen de error que surge de la prueba testimonial. Por empezar, se trata de información parcial que proviene de una fuente de información, testigo, que decodificó algo que sucedió a través de sus sentidos, por lo que no existe inmediación sobre el observado y el juzgador. En segundo lugar, existe un riesgo de que esa información percibida deforme la realidad. Como bien señala Bergman, las palabras poseen un limitado poder para reflejar los hechos reales y puede dejar abierta la posibilidad de erróneas interpretaciones por parte del jugador. Por último, la falibilidad de la memoria y de la capacidad de observación es un tercer foco de atención sobre este tipo de pruebas. Terminamos con esto y dice: a través de una matriz adversarial se devuelve el rol protagónico a las partes, las que podrán litigar qué información supera el test de admisibilidad probatoria y cómo construir un relato persuasivo de los hechos de la producción probatoria bajo una mirada racional de valoración probatoria. Para ello, tendrán que contar con guías analíticas que fortalezcan su labor de planificación. Hacia allí vamos. Bueno, después, acá tenemos el capítulo 1.1. El 2 es la inmersión de la teoría del caso. Llamó la teoría del caso. Se va a poner lindo esto. Hay unas partes del libro que son muy gráficas, que yo cuando llegue ese momento, que son cuadros, lo voy a compartir, porque va a ser difícil leerlo para que se entienda. Pero bueno, igual, como digo, si se pueden comprar y sumarlo. Bueno, que tengan muy buen domingo, espero que se vayan enganchando, queda publicado igual, pero se va a poner lindo esto. Adiós.